Hoy vamos a hablar acerca del descubrimiento del Nuevo Mundo, del descubrimiento del continente americano. Cuentan en las escuelas que fue Cristóbal Colón quien se subió a aquellas 3 carabelas y fue cruzando todo el océano Atlántico hasta llegar por primera vez a aquellas nuevas tierras. Pero bueno, yo no estaba allí y creo que ustedes tampoco estaban allí, ¿verdad? Esto es un tema muy serio, por favor. Si alguno estuvo allí y está viendo este vídeo, pues pónganlo en los comentarios que nos podemos hacer ricos, ¿vale? No sean avariciosos y compártanlo. Mientras tanto, hasta que no tengamos un testimonio tan válido, vamos a mantenernos en la duda. ¿Será mentira o será verdad que Cristóbal Colón descubrió América? Quédate por aquí, sígueme la corriente y descúbrelo. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Como respuesta a la petición de muchos de ustedes, en este vídeo voy a añadir algunas animaciones para ilustrar los conceptos, y para ello cuento con la colaboración de Mind Machine TV, que dejo su canal por aquí arriba. Es un canal de divulgación científica basado en animaciones fantásticas que a mí me encantan, así que todo un placer tenerle por aquí. Este tema es un pelín complicado, porque a diferencia de otras cuestiones más puramente científicas, aquí intervienen historias más subjetivas, digamos, ¿vale? Pero bueno, no hay excusas, vamos al lío. Para ello, vamos a comenzar por ver, pues, qué nos dice Mamá RAE acerca de qué es descubrir. Hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente tierras o mares desconocidos. Entendamos entonces América como lo que estaba ignorado o escondido. Pero ignorado o escondido, ¿para quién? Porque bueno, a día de hoy estamos muy interconectados y lo que se conoce en España es más o menos lo mismo que se conoce en China, o en Perú, o en Islandia. Pero bueno, a medida que vamos atrás en el tiempo, que vamos retrocediendo, la cosa no era tan fácil. Pensemos como especie en un sentido global. Los primeros seres humanos en hallar lo que estaba ignorado o escondido son, pues, estrictamente, los primeros pobladores del continente americano. Resuelto. ¿Cómo te quedas? Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Se cree que en torno al 14.000 antes de nuestra era llegaron los primeros seres humanos desde Asia, coincidiendo con la última glaciación. Gracias a ella pudieron cruzar andando entre ambos continentes y llegar a América, y una vez pasó, ya nunca más volvieron a cruzar personas andando desde un lado al otro. Serían entonces los primeros seres humanos en llegar a América, poblarla y establecerse en ella. Pero, ¿hace esto que sean los descubridores de América? Si no pensamos como especie, sino en los europeos, que se consideraban por aquel entonces el centro del mundo conocido, entonces los primeros en hallar lo que estaba ignorado o escondido habrían sido los vikingos. De acuerdo a la saga de los groenlandeses y a la saga de Erik el Rojo, fue Bjarni Herjolfsson el primero en llegar a América. Él era un mercader que viajaba entre Islandia y Groenlandia, cuando perdió el rumbo y llegó a aquellas tierras mucho más al oeste. A la vuelta describió sus vivencias a Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo. Ante aquellas nuevas, Leif emprendió un viaje a aquellas tierras, las exploró e incluso llegó a crear un asentamiento. Exploró 3 grandes áreas según las sagas: Vinland, donde estaba el asentamiento; Helluland, la tierra de las piedras planas; y Markland, la tierra de los bosques. Hubo conflictos internos en el asentamiento por falta de población femenina y además de ciertos conflictos con los pobladores locales de Norteamérica. En este sentido, habría sido Leif Erikson el primer europeo en llegar a América y fundar un asentamiento en ella. ¿Pero implica esto que la descubrió él? Podemos pensar entonces que no, que el descubrimiento debe ser entendido como el primer europeo en hallar lo que estaba ignorado o escondido y además hacer establecimientos y asentamientos que perduren en el tiempo y con los que mantener relaciones constantes. Es entonces, y solo entonces, cuando llegamos a Cristóbal Colón. Él quería viajar a las Indias, aunque por India se refiriese a las regiones del lejano oriente. Partiendo de la base de que la Tierra no era plana, sería mucho más rápido hacerlo por el mar en sentido opuesto a las rutas mercantiles que existían en su época. El problema era que la Tierra era mucho más grande de lo que él imaginaba, y entre España y las Indias había muchísima más distancia de la que esperaba. Aunque él nunca fuera consciente, la razón por la que no murieron de hambre en un viaje en barco interminable fue que América existía. Pero bueno, nos olvidamos de que según la Real Academia Española de la Lengua, que al final es la que define los límites semánticos de las palabras, descubrir era hallar lo que estaba ignorado o escondido. Pero bueno, hallarlo, eso debe ser de forma consciente, entiendo. Y precisamente si tenemos en cuenta ese matiz, Cristóbal Colón no nos sirve, porque él murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Él falleció pensando que había llegado a las Indias.
entonces podemos llegar a la figura de Americo Vespucio, o Americo Vespucci, como se diría en su lengua materna. Él aparentemente sí que fue consciente de ello, aunque hay ciertas controversias en este sentido todavía. Si así fuera, cuenta con el honorable título de ser el primer europeo posterior a la era vikinga en llegar a América, en un momento a partir del cual se dieron contactos continuados que derivaron en la conquista y exterminio de las poblaciones que allí vivían para beneficiar al aumento de distintos imperios europeos, siendo consciente de ello. ¡Toma ya! Quita eso ya que mareo con tanta letra. Como ven, esto es un auténtico lío. Hay muchísimos criterios con los que hablar acerca del descubrimiento de América, y lo peor, para sacar algo en claro, es que absolutamente todos tienen sentido. En mi opinión, por supuesto, subjetiva, cada uno de ellos han sido descubrimientos, digamos descubrimientos relativos, ¿vale? Descubrimientos para cada una de las civilizaciones que los han realizado. Al fin y al cabo, descubrir es conocer lo desconocido. Aquellos seres humanos del 14.000 antes de nuestra era desconocían de la existencia de un nuevo continente y llegaron a él. Leif Erikson, el vikingo, también desconocía que existiera aquel trozo enorme de tierra que después se llamaría América, y mucho menos que estuviera poblado, pero llegó a él e hizo incluso un asentamiento. Amerigo Vespucio también no sabía qué había allende los mares, pero fue allí y al final, aun sabiendo tampoco que vikingos hubieran llegado o que estuviera poblada, lo descubrió. Realmente, basándonos en todo esto, Cristóbal Colón es precisamente el único que no supo, digamos, que América era América. Nunca salió de su desconocimiento acerca de ella. Por tanto, para mí, Cristóbal Colón rotundamente no fue quien descubrió América. Pero esto es una opinión. Así que ante la pregunta, ¿Cristóbal Colón descubrió América? Digamos que eso es mentira o mendad. Ni mentira ni verdad. Es algo que aún a día de hoy sigue estando en debate. Y nosotros no vamos a ser menos, ¿verdad que no? Comenten por aquí abajo su opinión, generen debate, peleense muy fuerte, pero siempre desde el respeto, el cariño y el amor. Critiquen lo que yo he dicho si hace falta. Tengan por seguro que nada de lo que digamos será la explicación definitiva, pero nunca habrá una explicación si nadie dice nada. Así que aquí tienen su espacio. Si quieren más ciencia, más ingeniería, más curiosidades, sígueme la corriente, es tu canal. Quédate por aquí. Continua o alternado, de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.